estamos en vivo. Vamos a esperar un segundito que se sumen, que se vayan sumando personas. Ya ahí tenemos más de 30 personas conectadas y sigue subiendo. Vamos a esperar un ratito, ya nos están viendo. Ya estamos en vivo. Ahí está. Vamos a esperar un segundito que se sumen. Ahí está. Bueno. Les voy a pedir a todos los que nos están viendo que nos ayuden a compartir. Así nos empieza a encontrar el resto de la gente. Ahí nos empezaron a compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a empezar a saludar. Este es un clásico. Yo empiezo tipo, ya me conocen, tipo Mirta Legrand saludando. Así es que bueno, ahí las presento. Si no se enojan, si no los saludo. Ahí está Viviana, Patricia, Andrea, Mónica. Estas que he nombrado tienen asistencia perfecta desde que empezó la pandemia. No faltan nunca, están siempre. Fede, Rizzi, Gustavo, mucha gente. Bueno, vamos a seguir. Yeli, ¿quién más está ahí? Siguen sumándose. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar. Gracias a todos por estar, gracias María Victoria, gracias a Yelén por acompañarme. Yo les comentaba que hace ya varios meses que comenzamos en esta tarea de intentar llevarle a la gente un poco de información sobre lo que es la pandemia. Yo les hago una pequeña introducción, ¿no? Ya por el 20 de marzo, cuando se decidió empezar con esta pandemia, yo entendía perfectamente lo que era pandemia, lo que era endemia, lo que era epidemia, conocía toda la terminología soy docente de la universidad y dicto clases casualmente en esa materia, en lo que es salud pública. Y entendí en ese momento que la gente no iba a entender nada. Nos cuesta a veces en el sector salud a nosotros conocer lo que es una pandemia, una endemia, una epidemia, así es que pensaba, digo, la gente va a estar muy confundida con este tema y decidí ese día hacer un vivo, primera vez que hacía un vivo, ¿no? Lo anuncié como a las 7 de la tarde, dije a las 8 voy a hacer un vivo para salir a explicar, tipo 8 de la tarde, tenía miedo, no sabía si salir o no, así que ahí tuve algunas dudas. Eran las 10 de la noche y ya la gente empezó a preguntar por qué no sale, así que 11 de la noche apreté el botoncito, salí en vivo y comencé a dialogar con la gente. Y este es el entorno, ¿no? Este es el entorno en el que hemos logrado construir, no solo yo, hay un montón de gente acá que nos ayuda y que trabaja en la construcción de este tema. Y en este sentido creo que toca perfectamente la temática que vamos a tratar hoy día y para lo que las había convocado y las quiero presentar. Después quiero que ustedes expliquen un poquito más lo que es esto de ciencia anti-fake news, que me parece interesantísimo porque viene un poco a aclarar muchas ideas, muchas confusiones que hay, a poner un orden, me parece, y a apoyar a todos los que de algún modo la veníamos remando complicada con algunas frases que nos instalaron y que nos complicaban un poco en medio de la pandemia. Así es que, bueno, la voy a presentar a María Victoria Enis, que es magíster en periodismo de la UAM de España. Yo odio cuando me leen el currículum, así que supongo que a ustedes les va a pasar lo mismo, pero en esta es así. Diplomada en Comunicación Pública de Ciencia en la FAC, en la UNICEF, licenciada en Comunicación Social, es periodista científica, freelance del diario El País, España,
colabora con distintos medios nacionales e internacionales. ¿Qué más? Bueno, es extenso el currículum investiga en el Observatorio de Medios de Ciudadanía y Democracia de Olavarría, de donde es ella, ¿no? Y también nos acompaña Ayelén Milillo, que es becaria, es doctora, y además es becaria postdoctoral. Yo siempre quise hacer un postdoctorado, creo que es lo único que me falta. Si veo que vos ya arrancaste, la juventud viene mucho más pulida en eso. Postdoctoral del CONICET, trabaja en el área de inmunología de enfermedades infecciosas y es docente de microbiología general en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Así es que, bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar hoy acá, por acompañarme, y me gustaría que se presenten, comenten un poco quiénes son, que traten de completar la breve presentación que les hice, y luego empezaremos a charlar de algunos temas, iremos leyendo lo que la gente va a ir preguntando allí en el Facebook, y trataremos de llevarle la mayor claridad que se pueda a los que nos están viendo. Así es que, no sé, Ayelén, Victoria, quien quiera, tome la palabra. Muy bien. Bueno, hola, buenas noches a las personas que se están viendo ahí por el Facebook de Oscar. Yo soy Ayelén, la verdad que la presentación estuvo espectacular, así que no voy a agregar más nada. Pero les quiero contar un poquito, bueno, Ciencia Anti-Fake News, somos justamente un equipo actualmente somos 14 científicos y científicas de CONICET, que lo que intentamos hacer desde marzo, justamente, como vos decías, Oscar, cuando arrancó la pandemia, es llevar a las personas una información confiable respecto a toda la información que circula sobre el coronavirus, ¿no? Desde un lado científico. El tema es que para eso necesitamos poder comunicarlo, ¿no? O sea, la información se tiene que poder comunicar, y lo que hacemos es buscar evidencia científica que avale la información que está circulando sobre el coronavirus, y la tratamos de alcanzar a la comunidad. Básicamente nos dividimos en comisiones, ¿sí? Encargadas de recabar esta información que circula, que ahora Vic les va a explicar un poquito más. En realidad, más que la información, la desinformación, ahora Vic va a explicar un poquito más qué es. Buscamos sustento científico, consenso sobre lo que, digamos, esa desinformación trata de explicar. Nosotros tratamos de buscar qué consenso hay, qué evidencias hay que sustenten o no esa información, y la adaptamos a un lenguaje más coloquial para que todos lo podamos entender. Y lo publicamos en las redes de confiar.telam.com.ar, y en distintos formatos audiovisuales en nuestras redes sociales. @anti_fake news. Y bueno, desde marzo estamos trabajando a full con esto, y por suerte contamos con un grupo colaborador, del cual Vic forma parte, que nos ayuda también a llegar a distintas partes del país y a tratar de comunicar esta información lo mejor posible, ¿no? Porque nosotros somos científicos, y si bien algunos estamos haciendo algunos cursos de comunicación y demás, no es lo mismo, ¿no? O sea, tiene que haber como una interdisciplina ahí con la parte de sociales. Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Vic, te cedo la palabra. Sí, la presentación también estuvo muy bien. La verdad que lo único que se me ocurre agregar es que doy clases también en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, de mi querida UNICEN. Y bueno, por ahí para empezar a entender un poco esto que hacemos también, la Organización Mundial de la Salud también habló de infodemia, de esto como un problema a resolver. Llegó un punto en el que llamó la atención de los organismos internacionales. Entonces, por ahí estaría bueno ver de todas estas palabras que andan dando vueltas en relación a esta confusión informativa. Por un lado, podemos distinguir infodemia, desinformación y fake news, que son por ahí tres palabras que se suelen mencionar en relación a este tema, pero no son lo mismo. La infodemia es básicamente el exceso de información, que no dice nada de si es buena o mala, solamente que hay demasiada información, y esto a veces nos abruma, nos genera confusión, y
hace que, bueno, como justamente también aparece mucho la desinformación, cuanta más infodemia hay, más crece la desinformación, entonces se hace difícil distinguir la verdad de la mentira, la información basada en fundamentos, en evidencia o en fuentes, en el caso del periodismo, y la información que es infundada o que directamente está tergiversada a propósito. Entonces, la desinformación, ya aclaramos infodemia, entonces dentro de la infodemia está también la desinformación. La desinformación sí es una información generada deliberadamente falsa, es decir, a propósito, es una mentira, digamos, que perjudica muchísimo la información veraz, o por lo menos basada en evidencias, porque justamente lo que hace es desinformar, es como que corrompe la información, entendiendo que información conlleva un concepto positivo, que sería que es confiable o que es buena. Y la desinformación la corrompe, ¿no? Le lleva a la contra y va a destruirla de alguna manera. Y la fake news es ya esa desinformación, pero en los medios de comunicación, o sea, transformada en noticias. Entonces son noticias falsas. No hay un acuerdo académico, digamos, de una definición teórica única para fake news, porque es un concepto que se empezó a usar más que nada en las elecciones de Estados Unidos, cuando finalmente gana Trump, pero en la campaña electoral, bueno, hubo varias fake intencionales, principalmente en Twitter, y entonces ahí empezó a aparecer como fenómeno y a empezar a denominarse así. Entonces, si bien las noticias falsas existen de toda la vida, se empezaron a llamar fake news hace poco. Entonces tenemos como estos tres distintos conceptos, y lo que pasa en la pandemia es que si bien ninguno de estos tres fenómenos es nuevo, en la pandemia lo que pasa es que se exacerba, se empieza a aparecer más información, se transforma en infodemia, hay muchísima desinformación y aparecen muchas fake news. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en primer lugar sube muchísimo el consumo de medios, influenciado porque estamos mucho en casa, con lo cual aumentó el encendido de televisión y la permanencia frente a la televisión, entre otras cosas, pero también el consumo de noticias digitales, pero el estar en casa hizo que prácticas que, por ejemplo, que estaban decayendo, como el mirar un programa a determinada hora, y por eso tuvo mucho auge el on demand, ¿no? Las plataformas como tipo Netflix o Flow o similares, porque el tipo de vida era, bueno, lo veo cuando quiero. Ahora en pandemia es como que de alguna manera volvemos un poco atrás en el tiempo, en las prácticas, y terminamos estando en casa, viendo un programa a tal hora, nos vemos todos los programas, la tele es algo también por ahí que es fácil de consumir estando en casa, está como prendida a veces como una compañía. Bueno, entonces esto hace que justamente en pandemia y en cuarentena se aumente el consumo. Y al mismo tiempo crece, por supuesto, la incertidumbre, porque es un fenómeno inédito, que nunca había ocurrido, y entonces hay mucha incertidumbre, ganas de saber, muchísimas preguntas sin respuesta, o sin respuesta rápida por lo menos. Entonces se empiezan a apurar respuestas improvisadas o no chequeadas correctamente, y ahí es cuando empieza esta tormenta desinformativa que en la mayoría de los casos nos genera angustia, nos lleva a prácticas inadecuadas, atenta contra la salud pública, porque hace que se tomen soluciones o que se piensen soluciones mágicas, dentro de estas respuestas apuradas que se dan, influyen muchísimo los sesgos emocionales, entonces aparecen las teorías conspirativas que buscan explicar con argumentos improbables y enrevesados todo lo que está pasando, porque hay una necesidad de comprender, y bueno, cuesta a veces comprender que las cosas en realidad son, lamentablemente o no, más simples de lo que a veces no sé, algunas personas son más proclives a pensar que son.
y las soluciones mágicas o la explicación lineal de problemas que son complejos, que tienen muchas aristas, que a veces no es, como nos pasa, verdadero o falso, o hago esto o hago lo otro. A veces es, bueno, un mix, un poco sí, pero no tanto. O sea, la realidad es como más compleja, y a veces eso es difícil de procesar en contextos de incertidumbre, entonces se busca respuestas básicas, lineales, que el cerebro fácilmente, digamos, adhiere y claro, no se complica. Y después, bueno, lo que hacemos en ciencia anti-fake es justamente tratar de combatir estos procesos basándonos en información chequeada, en evidencias, en estudios científicos, que a veces que no es que sean propios, sino que vamos a buscar a los que investigan y publican y vemos qué dicen. Y entonces en esta, digamos, si la infodemia es esta marea de confusión donde hay demasiada información buena y mala mezclada, lo que hacemos en Ciencia Anti-Fake podemos decir que es desmalezar esta infodemia, tratando de llevar un poco de claridad. Claro, uno Estaría ve bueno. la mayoría de las noticias, de la construcción de estos textos, uno los ve y tiene mitad de cierto y la otra mitad es lo que viene para confundirnos, ¿no? Porque muchas de las cosas que uno lee las cree porque son ciertas, pero en el medio de todo eso te meten todo lo que quieren meterte. Ahí, Ayelen, ¿ibas a decir algo? No, que estaría bueno preguntarle a la audiencia si fue víctima, ¿no? de estas fake news, si les llegó, por qué red les llegó, o no, o lo vieron algo en la tele, ¿no? O leyeron en algún diario, en alguna, no sé, noticia claro, porque digital. por ahí algo que no sé si aclare, que la desinformación en realidad puede aparecer por WhatsApp, en redes sociales, en el boca a boca, mientras que la fake es ya más propia de los medios. Claro. Nosotros hemos sido víctimas acá en nuestras transmisiones de toda esta fake news. Yo sí les puedo hablar de algunos temas, por ejemplo, que los he tenido que tratar, no sé la cantidad de veces, ¿no? Porque la gente los sigue creyendo y no está mal que los crea, porque la gente no está obligada, es lo que siempre digo, no está obligada a tener el conocimiento científico. Normalmente tendemos a creer a los comunicadores, que los damos como una institución, como gente que realmente son dueñas de la verdad, y tendemos a creer ese tipo de cuestiones. Pero cuando uno desmaleza, me encantó ese término, desmaleza la información, se da cuenta que no hay forma de creer algunas cuestiones. Por ejemplo, tema que hemos tratado desde que empezamos, el primer día, el virus es creado en un laboratorio o es una mutación real de los animales, que es el camino normal. Bueno, esa anoche, en el vivo de anoche, lo tuve que volver a aclarar. ¿Por qué? Porque se suma mucha gente constantemente, se va renovando la audiencia, algunos nuevos vienen y siempre tienen esa duda, porque además algunos premios Nobel salieron, o ex premios Nobel salieron a decir que había sido creado en un laboratorio. Ese, por ejemplo, es el que quería comenzar y que me expliquen, porque seguramente lo tienen aclarado y me van a ayudar a hacerles creer a la gente que no, la verdad, no sé, no les voy a decir nada, no las voy a condicionar. Así No. que, ¿de dónde vino el virus? Mirá, esa fue la primera, te diría, sí, creo que fue la primera fake que empezamos a desmentir. Ahora, Vic, creo que está buena la parte de la teoría conspiracionista que nos va, o que podemos charlar en un ratito, pero desde el lado científico, digamos, fíjense que tuvo que salir, ¿no? Tuvieron que publicar un trabajo en la revista Nature, ¿no? Que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, aclarando un par de incisos, ¿no? Respecto a la fuente, al origen del virus. ¿Qué pasó? El virus, el nuevo coronavirus, es en realidad el séptimo que está documentado, que produce enfermedad en humanos, ¿sí? O sea, el séptimo. Sin ir más lejos, en el 2003, en el 2012 y en el 2003,
hubo otras epidemias por coronavirus, distinto, la epidemia del SARS y la del MERS. Se vio que 96% de su genoma es parecido al del murciélago, al coronavirus de murciélago. Ese 96% no alcanza para hacer el spillover, se llama, ¿no? Que es el traspaso de un virus animal al humano. Seguramente haya algún animal en el medio, ¿no? Por el cual pasó del murciélago al animal y después al humano. Las personas, claro, al desconocer esto, digamos que seguramente hubo un animal intermedio y que todavía no se conoce ese animal en realidad, se está estudiando. En un momento, ¿se acuerdan del pangolín que salió, ¿no? En un momento, el pangolín, bueno, todavía no se sabe si en realidad pasó de un murciélago a un humano y dentro, interhumano, digamos, se generó ese virus que actualmente está circulando, o si hubo otro animal distinto al del murciélago intermedio, que en ese momento había surgido el pangolín. Bueno, como no se sabe eso, entonces automáticamente dijeron, bueno, este virus fue creado en un laboratorio, no solo en cualquier laboratorio, hay veces que decían, fue creado en el laboratorio de Wuhan, o sea, donde salió el virus. Y bueno, y se analizó, especialistas, digamos, analizaron la secuencia y vieron que la secuencia del nuevo coronavirus, digamos, tiene cambios respecto al del SARS, que fue el otro coronavirus del 2003, que tiene cambios antiintuitivos. O sea, un humano, ¿sí? Una persona, es muy difícil que esa persona pudiera adivinar o crear algo de tal manera de obtener el nuevo coronavirus. ¿Sí? O sea, es antiintuitivo. Uno no se puede dar cuenta que este virus iba a ser tan infeccioso haciéndolo desde la computadora. ¿Sí? Claro. Entonces no se puede hacer porque son cambios que una persona no podría haber pensado. Entonces, el tema es que genera mucha incertidumbre, que todavía no se conoce el hospedador intermedio. ¿Se entiende? O sea, hay algo ahí en el medio, entre el murciélago y el humano, que todavía desconocemos. Y entonces, bueno, automáticamente fue el origen hecho por el humano, ¿no? Claro, para fíjate que en el 2019, por allá por el mes de octubre, se organiza lo que se organiza todos los años, que es este evento, es un simulacro mundial que se hace siempre, en el que participan 150 organizaciones, y lo que hacen es crear los escenarios, las herramientas como para que en el momento que venga una pandemia estar preparado. Esos simulacros se hacen todos los años, y la gente desconoce eso. Entonces, de pronto, pareció muy sospechoso que el 19 de octubre del 2019 tuviéramos ese simulacro y 30 días después apareciera el virus. Para colmo, se piensa siempre, digamos, tuvo la casualidad de que el simulacro se hizo sobre uno de los coronavirus. ¿Por qué? Eso no es casual, es porque justo el coronavirus es uno de los virus que tiene más posibilidades de mutar y de saltar al hombre. No es casual el tema. Así que son todas casualidades nada más que se dieron, pero bueno, es bueno ir aclarándola para que la gente tenga en claro, porque no hay modo de crear un virus en el laboratorio que tenga el nivel de infectividad que tuvo este. Es uno de los virus que más, digamos, si uno lo analiza según la tasa de infectividad, es mucho menor al de otros virus, ¿no? Pero hay algunas particularidades, por ejemplo, el ébola es mucho más infeccioso que el coronavirus, pero mata en 24 horas, entonces como mata a su hospedador mucho más rápidamente, no deja que se propague hacia las demás personas, como que se autorregula a través de la alta letalidad que también tiene. Pero este virus es extremadamente infeccioso, es tremendo, y bueno, esa era una de las dudas que teníamos y que tienen, que ahí están pensando, ¿no? Yo quería que Vic nos contara un poco de esto, porque es una teoría conspiracionista. A mí me recontraintriga toda esta parte de la conspiración, ¿no? O sea, ¿por qué las personas creen que este virus fue creado en un laboratorio? ¿Entendés? Es algo como muy interesante, ¿no? Para profundizar. Claro, lo que tienen las teorías conspirativas, como este ejemplo que decías, es que en realidad buscan como coincidencias. Me hace acordar a la película de Adrián Suar, Gachi, Pachi, todo es Sagitario, Claro. Que buscan coincidencias una vez conocido el fenómeno, ¿no? Entonces, si hubiera pasado un desastre ambiental, también encontraríamos conferencias donde porque la ciencia está estudiando estos procesos negativos para la humanidad,
que se pueden salir de control en cualquier momento. Pasó con el coronavirus, pero puede pasar, no sé, con el calentamiento global, que es algo que también vienen investigando y vienen denunciando. Acá me dicen Creo que hay Bill Gates hablando, hay un video de Bill Gates hablando del calentamiento global también, o sea... También sería culpable de los incendios y del calentamiento global. Claro, vamos para atrás, siempre vamos a encontrar una explicación que se va a ajustar a lo que nosotros queremos que se ajuste. Ese es como el alma mater de la conspiración. Mira, Noelia dice, el orden es el nuevo orden mundial que se inventó para dominarlo. Usted calza esto de hace media hora que estaba hablando con un colega y me dice, lo que pasa es que hay una intención de la reducción de la población mundial. Le digo, todo lo contrario, todos los avances de la ciencia han aumentado la expectativa de vida de las personas y han aumentado la población mundial y hace que no nos estemos enfermando de lo que no debemos enfermarnos, ni morirnos de lo que no debemos morirnos la tecnología. Así que, pero bueno, ahí están colaborando. No, y aparte, por ejemplo, los niños, ¿no? Porque si uno pensara que este virus vino para matar, ¿no? Porque todo se busca como una relación, entonces, a matar a la humanidad, a extinguir la humanidad, los niños, ¿no? Los más pequeños que no se enferman de una manera tan grave, ¿sí? O sea, es muy loco eso, porque en realidad los más chiquitos no se enferman tanto. Entonces, si el virus fuera creado a propósito para eliminar a toda la población, debería matar a todos los infantes, ¿no? Claro, o sea, ahí te parece todo lo de que quieren pagar menos en jubilaciones, ¿viste? Ahí te cierra la historia. Lo que pasa es que la conspiración no tiene fin, porque siempre va a tener un contraargumento a un argumento. O sea, vos, por ejemplo, me decís eso, y si yo soy conspiranoica, voy a decir que, no, bueno, pero los niños les van a lavar el cerebro cuando crezcan, qué sé yo, y entonces hay que matar a la gente adulta, que ya piensa de determinada manera. Digo, las conspiraciones existen, yo me había anotado un par, porque justo hoy estaba leyendo antes de esta charla un trabajo sobre teorías conspirativas, y bueno, por ejemplo, algunas de las famosas por ahí se acuerdan, o el público que está viendo a lo mejor se acuerda de alguna de antes de la pandemia. El caso Roswell, no sé si se acuerdan, el extraterrestre, supuesta operación. El falso alunizaje, que sí, famoso. que lo llevó a la luna. El terraplanismo. Los Illuminati, que estamos dominados por los Illuminati. Los reptilianos. ¿Se acuerdan del Anthrax también? De que podía llegar un sobre con Anthrax. Y después hay fakes famosas como, que digo, acá está el problema, ¿no? Cuando por ahí esto nos invita a hacer una autocrítica del sistema científico y del sistema de poder. Porque, ¿qué es lo que está detrás de las teorías conspirativas? Hay una desconfianza en el poder político y en algún punto también en la ciencia, ¿no? En el sistema científico, que no sé por qué motivo algunos científicos no querrían dar a conocer investigaciones o resultados que nos abrirían la luz y nos abrirían los ojos. Tengo un ejemplo ahí que engancha justo, ¿no? Es un tema que te lo venden como que la ciencia en el mundo no quiere investigar sobre el dióxido de cloro y el coronavirus. Ahí está. Te lo generan desde ahí, desde ese lugar. Te dicen, el mundo, los científicos no quieren investigar sobre esto. A mí me han culpado, tengo gente que por privado me dice que por qué yo, una persona, un investigador, un docente de la universidad, me niego a investigar sobre dióxido de cloro. Yo tengo mi fundamento. Pero eso, claro, eso es al revés, es como en los juicios, o sea, el que tiene que demostrar, o sea, en la ciencia pasa al revés en realidad. Todo medicamento es, a ver si me equivoco, Oscar, que vos sos médico, creo que todo medicamento es perjudicial hasta que se demuestre lo contrario, o sea, todo hace mal hasta que se demuestra que hace bien. Lo que hay que demostrar no es que hace mal, hay que demostrar que hace bien. Claro. Entonces, los que están interesados en esto son los que tienen que demostrarlo. Claro. Pero además te dicen, el dióxido de cloro no se investiga, nadie lo investiga, no, desde 1818 que lo descubrieron por allá lejos, que se lo investiga, debe ser uno de los elementos, de las sustancias más investigadas que hay, ya se tiene la claridad de para qué sirve.
Pero bueno, esa ha sido otra de las batallas que hemos estado librando acá. Tengo gente enojada conmigo porque yo no permito que se investigue, me dicen. No, en realidad también el problema es que sigue, ¿no? O sea, sigue, eso no mermó, digamos. Y ahí me parece que también una mea culpa, digamos, me parece para los científicos, es no poder llegar a la comunidad a explicar cómo se hace un ensayo clínico, ¿no? Quizá viene también por ese lado, o sea, muchas veces por Facebook nos dicen, porque ustedes nos dicen lo mismo que a vos, Oscar, porque ustedes no quieren avisar a otros científicos que lo hagan, que hagan los ensayos. Nos mandan papers, por ahí no, trabajos publicados sobre la toxicidad del dióxido de cloro. Está bien, esa toxicidad se evalúa porque el dióxido de cloro es un desinfectante. Entonces, así como se evalúa la capacidad oxidante, la capacidad de desinfección de la lavandina, o sea, ¿cómo lo tengo que probar eso? Lo tengo que probar con diferentes virus, diferentes bacterias, ir evaluando las dosis, y que esas dosis, como la persona va a estar en contacto con ese desinfectante, no para tomárselo, sino porque lo tiene que usar para desinfectar, o porque se tiene que tomar agua potabilizada con ese desinfectante, tengo que hacer análisis de toxicidad, ¿sí? Y eso no implica, no es igual a que eso hace bien contra el coronavirus. Pero bueno, ahí quizá también fallamos nosotros en explicar cómo se hacen esos ensayos clínicos, o nosotros me refiero a los científicos, ¿no? Y que, digamos, que una cosa no sea tóxica en esa dosis para evaluarlo como desinfectante, no es igual a que sea una terapia probada contra COVID-19. Es abismal la diferencia. O contra cualquier cosa, porque lo toman para el cáncer, lo toman para el dolor de huesos, yo no sé si tiene un efecto placebo. Para el autismo, para el ébola, prácticamente para todo. Y cuando tenés una droga que es milagrosa para todo, en realidad no sirve para nada. No sirve para nada. Claro. No, y aparte... Ya tiene el nombre, tiene la palabra milagro. Claro. Hay que desconfiar. MMS no. tiene, sustancia milagrosa. Aparte también otra cosa, ¿no? Muchas personas nos dicen, porque a mí me hace bien. ¿Qué significa que a vos te haga bien? O sea, antes estabas mal, ¿y qué sería el parámetro bien o mal? O sea, los ensayos clínicos también tienen lo que se llama un readout, o sea, evaluar cuál es el beneficio, o sea, qué es lo que voy a evaluar al final del experimento. ¿Qué significa que a vos te haga bien? No, una anécdota no es un consenso científico. Por algo se tienen que hacer 2 ensayos, uno con un grupo placebo, otro con el tratamiento que voy a probar, doble ciego, o sea, que las personas no sepan qué es lo que está tomando cada uno, y después de mucho tiempo se llega a una conclusión. Entonces, la anécdota, ¿no?, de que a vos te haga bien, o me dijeron que esa persona lo está tomando y no se enfermó nunca de gripe, ¿sí? No es parámetro eso, no puedo dar por sentado. Es una fake intencional totalmente, que es Andreas Kalker, que es una intencionalidad económica. El tipo es economista, no tiene ningún título, él se presenta como médico, se viste de blanco, esto desde la comunicación también está estudiado, o sea, una persona que es, le llamamos hegemónica, es decir, caucásica, de piel blanca, rasgos europeos, da como más confianza que a lo mejor una persona que no tiene esa physique to roll. Entonces, él haciendo uso de eso y de sus habilidades de marketing, porque es a lo que se dedica, hace cursos en talleres o seminarios que se llaman universidad de no sé qué, pero en realidad no están avaladas. O sea, el conocimiento fundamentalmente requiere de la evaluación de pares, porque es decir, bueno, yo sé algo, pero lo tengo que demostrar y alguien más como yo tiene que pensar así, porque si yo sola pienso así, no voy a poder demostrar nada. Es necesario que una comunidad amplia considere que mis planteos, en función de la evidencia, son certeros. Este hombre no lo pudo lograr, no tiene consenso, no es científico, no estudió en ningún lugar reconocido. Las universidades requieren de procesos muy largos para llegar a ser consideradas facultades. No tiene título Andreas Kalker. Él presenta unas impresiones, claro, que se descargan de internet, que en los cursos, seminarios que uno puede llegar a hacer, como si yo me pongo a dictar un seminario y digo que te recibís de doctor en no sé qué, pero no está avalado por nadie más que por esa escuela que le dio ese curso. Entonces, esto es desinformación. Él
genera ruido, escondiendo, disfrazando su formación y todo con fines económicos, que es vender este producto. Claro. Sí. Lo peor de todo, fíjate, es que hay algunos países que han sacado leyes para autorizar el consumo de MMS. Bolivia es uno. Y ahí tenés el más claro ejemplo, porque Bolivia es uno de los países de mayor desastre sanitario de Latinoamérica. Si el MMS funcionara, ya hace más de 2 meses que lo están aplicando, lo tendrían que haber erradicado. Según ellos, funciona perfecto. Pero sigue siendo una catástrofe Bolivia, no lo ha logrado erradicar al... No es un producto químico, ni siquiera es de origen natural, que pueda ser bueno, que como fue en su momento la kombucha u otros productos que la gente tomaba en su casa, a la mañana 3 gotas, no sé, un vaso con limón, bueno, pero de última es algo natural, que no te hace bien, pero tampoco te hace mal, bueno, pero esto es algo... dañino. Esto claro, es tóxico. de químico, es un químico. O sea, es un químico, es tóxico. Es Es tóxico. tóxico y actúa contra toda la materia orgánica. Claro. Bueno, tenemos un Entonces, chico que murió en el sur argentino y que se está investigando, aparentemente fue por consumo de dióxido de cloro, así es que después de que Trump saliera y dijera que había que consumir cloro, también se llenaba, al otro día tuvieron más de 200 infectados y 2 personas murieron. Es decir que hay que tener mucho cuidado en la medicina cuando hablamos y cuando nombramos algunos fármacos. De hecho, yo siempre me resisto a nombrar los fármacos porque la gente sale y los compra compulsivamente. Otro de los problemas que hay es con la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario de uso en animales, no se ha usado nunca en el hombre y ya lo están consumiendo. En Bolivia también está recomendado su uso. Y han empezado a aplicarse fuera de protocolo. Y el dióxido de cloro, por ejemplo, te lo venden con testimonios, te utilizan eso parecido a las iglesias, a las religiones, para venderte una idea de milagro, de que te va a hacer bien, y la ivermectina casi va en el mismo camino, y son drogas muy, muy peligrosas. No hay estudios a nivel mundial de la ivermectina en los seres humanos, así es que, pero ya se lo empieza a recomendar. De hecho, el estudio que les comentaba hoy sobre las teorías conspirativas y bueno, generalmente son perfiles de personas que ya vienen con esa lógica de pensamiento y que, bueno, ahora en pandemia, por supuesto, lo aplican o lo exacerban. Lo mismo con el pensamiento mágico, el creer que va a haber algo que solo yo sé, yo y un selecto grupo de gente que hemos despertado de este engaño y accedimos a una información privilegiada acerca de un producto que nos va a curar y que nadie más sabe, y esto lo que genera la viralización de esta información es porque, no, pero yo quiero que alguien más lo sepa, porque ¿cómo me voy a guardar esta información tan valiosa? Que hay un producto milagroso que te puede curar de algo. ¿Cómo no lo voy a compartir? Lo voy a compartir por todos lados, porque como en mi afán encima de tener pensamiento mágico, soy solidaria. Entonces, quiero que todo el mundo acceda a esta conclusión mágica a la que llegué. Pero en general son personas que ya antes de la pandemia ya eran propensas a creer en soluciones mágicas o a creer en teorías conspirativas de otras cosas. Y bueno, se adaptan y en la pandemia la aplican a la pandemia. Es así, es así. Otro de los temas que surgen regularmente, ¿no? Periódicamente en los vivos que hacemos, les quiero decir que hay alrededor de 200 personas conectadas directo en el Facebook viendo, y de modo indirecto hay casi 6.000 personas mirando en este momento. Wow. Lo que pasa es que la gente empieza a compartir en sus muros, y todas esas cuentas las voy viendo yo acá. De modo directo en el Facebook hay casi 200 en este momento, y de modo indirecta ya hay muchas más, así es que casi 6.000. Y cuando terminemos va a estar seguramente casi duplicando esa cifra, así que hay mucha gente por ahí. A ver, hay algunos otros temas. El tema, por ejemplo, que me surge constantemente, el tema de los asintomáticos. ¿Contagian los asintomáticos? Vimos algunas ministras de algunos países, vimos secretarias de salud, ministras de salud de algunas provincias de la Argentina, que aseguran que los asintomáticos no contagian. ¿Ustedes qué me pueden decir?
que sí, que contagian, por lo menos, a ver, se viene estudiando... El tema de esta pandemia. Claro, es la verdad que el gran problema que tiene la pandemia, y que por eso es tan difícil controlarla, es que se observó por varios estudios epidemiológicos y por determinación de carga viral y de infectividad del virus, que las personas, primero hay dos grupos de personas, ¿no? Los presintomáticos y los asintomáticos. Los presintomáticos son las personas que todavía no tienen síntomas visibles, pero que los van a tener en 2 días. Y se sabe que 48 horas antes, se estima, 48 horas antes del inicio de los síntomas, ya empiezan a transmitir el virus. Entonces, yo ahí en realidad, técnicamente, no sé si esa persona es asintomática o presintomática, porque en realidad en ese momento no tiene síntomas. Entonces claro, hay como una confusión un poco en el término práctico del asintomático, ¿sí? Por otro lado, hay personas que no van a presentar síntomas nunca, o que, bueno, vos, Oscar, lo sabrás bien, que tienen síntomas muy leves, ¿no? Como una picazón en la garganta, algún dolor de cabeza. ¿Y eso en qué categoría entra, no? ¿Es presintomático? ¿Es un oligosintomático? Bueno, se sabe igual por estudios epidemiológicos, sobre todo esos lugares, vieron los cruceros, ¿sí? Como las iglesias, vieron que hubo como varios brotes muy distintivos, y que hubo trabajos gracias a esos. Se vio que las personas sin síntomas, o que todavía no manifiestan síntomas, son capaces de contagiar. De hecho, los presintomáticos se estima que son responsables del 40 y pico % de la transmisión del virus. Entonces, sí contagian, ¿sí? Se sabe, eso ya se sabe, y es el gran problema que tiene esta pandemia. Es muy difícil de rastrear a las personas que no manifiestan los síntomas, porque de hecho hasta el diagnóstico por PCR puede dar un falso negativo si yo lo testeo mucho antes del desarrollo de los síntomas. Y es el gran problema, por eso ahora hay transmisión comunitaria. O sea, las personas no saben dónde se contagian, porque justamente se está transmitiendo el virus de una forma, de una persona a otra, sin que esa persona todavía manifieste los síntomas. Entonces, claro, bueno, ni siquiera se sabe el porcentaje de asintomáticos que hay. Está totalmente subestimado. Se calcula, se estima. Pero de hecho, fíjate, lo importante que es el tener en cuenta a los asintomáticos, que la única estrategia sanitaria que funciona es la cuarentena estricta. ¿Por qué? Esta cuarentena que nosotros vivimos en la primera etapa en la Argentina, en los primeros 30 días, ¿por qué funciona? Porque vos tenés toda la gente dentro de las casas. Entonces estás guardando, estás metiendo dentro de las casas a los asintomáticos también. Porque si aislás solamente a los sintomáticos, que son los que tienen sus síntomas, los que le hicimos el hisopado y sabemos que son positivos, no lográs frenar la pandemia, la cantidad de casos te sigue aumentando. ¿Por qué? Porque tenés el 80% de la gente circulando afuera, gente que se va a morir dentro de 30, 40, 50 años, nunca se va a enterar si tuvo coronavirus o no, porque lo puede haber tenido, haber hecho los anticuerpos y no hizo síntomas, que tampoco se sabe por qué puede ser que algunos hacen síntomas y otros no. Pero bueno, son las cuestiones de estos bichos, nada más. Sí, lo loco de esa noticia que vos mencionás, Oscar, que de hecho con Victoria la tratamos en un taller, fue que esta situación de los asintomáticos que no contagiaban fue a raíz de los dichos de una infectóloga de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es muy famosa, digamos que ella es la encargada como de dar los partes y demás, que dijo en un momento que no se sabía el porcentaje de transmisión a causa de los asintomáticos. Dijo que los asintomáticos muy probablemente no contagiaban, ¿no? Usó esas palabras esas, probable o poco probable. Bueno, al otro día saltaron todas las fake de los conspiracionistas diciendo que la pandemia no existía, que los asintomáticos no contagiaban, ¿no? A raíz de esos dichos. Si no fue no muy contagian, dice. Sí, si no, claro. Si no respiran, no contagian. Así que bueno, hay que tener cuidado y sí, obviamente que, digamos, si no nos cuidamos, nunca va a bajar la curva. Nunca va a bajar, porque claro, al no... Decía Oscar, que vos trataste el tema de la hipótesis de la cuarentena selectiva o que se queden en las casas solamente los vulnerables, digamos, ¿no? Y que eso es imposible, ¿no? Claro. Uno de los planteos que hace mucha gente es decir,
que los vulnerables se queden dentro de las casas y los que suponemos somos sanos y que podemos salir a confrontar con el virus, salgamos a la calle y sigamos trabajando. Genera una inmunidad de grupo. Rebaño. De rebaño. Otro gran verso, la inmunidad de rebaño. Digamos, no existe, no hay en la historia de la humanidad, no hay una enfermedad que haya logrado la inmunidad de rebaño. La viruela se logró eliminar con la vacuna y acompañó a la humanidad hay relatos de viruela mientras que la humanidad pisó la tierra y nunca logró, mirá que es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, nunca logró la viruela la inmunidad de rebaño, no la logra el sarampión, que es 16 veces más infecciosa que el coronavirus. ¿Por qué? Porque en realidad no existe eso de que nos vamos a enfermar todos, nos vamos a infectar todos. Eso la verdad que está muy lejos de lo real. Hay gente viéndonos de Bolivia, de Perú, así es que están ahí comentando, ¿no? Por ejemplo, que en Bolivia se recomienda tener en la casa ivermectina, por ejemplo. Incluso hay una receta que están pasando en Bolivia, que la pasan por WhatsApp, que ha llegado a circular acá en la Argentina con un listadito de cómo se tienen que tratar. ¿Por qué? Y ojo que acá se está haciendo mucho, ¿no? Acá me llegaron mensajes de las sierras de Córdoba, de Tras la Sierra, mucha gente que está comprando y está siguiendo el tratamiento. Hay algunos tratamientos preventivos que le llaman, toman fármacos, toman vitamina para evitar el contagio. La verdad es que nada de eso les va a servir. La única forma de prevenirlo es la distancia de otras personas, barbijo, lavarse las manos y salir lo menos que se pueda a las calles. Lo demás no está demostrado. Así que bueno, pasa mucho con el tema de los alimentos, ¿no? Que nos llegan mucho por el tema de los alimentos, consumir alimentos alcalinos y bueno, hidratarse bien y demás. A ver, nosotros siempre también decimos en la Fake y lo hemos consultado con gente experta en alimentos, está buenísimo comer bien y hidratarse mucho y hacer deporte y todo está perfecto. Pero nada de eso te va a eximir si vos estás en contacto con una persona con coronavirus, o sea, no sabés qué puede pasar. Entonces, es verdaderamente problemático y sobre todo la automedicación, Oscar. Bueno, vos debes saber mucho. O sea, si una persona está tomando ivermectina sin ninguna receta, o sea, es una locura. Ya me muero si me entero que gente está tomando eso sin receta. Mira, mire, Gerardo dice... Qué lindo es tener tanto conocimiento, les agradece porque nota que saben mucho y lo bueno es que estén compartiendo ese conocimiento, porque hay alguna gente que es mezquina, que se guarda sus conocimientos. Nosotros nos estamos acá charlando para que todos entiendan de esto, ¿no? Así que, a ver... Es la idea de Anti-Fake. Es así. Es la idea, sí. Doc, dice Guillermina, mira, ella es una fana desde el primer día, creo que nunca faltó, dice... Nunca lo vi tan sonriente. Excelentes profesionales. Así es que bueno, también qué bueno. Un poquito de tranquilidad a la gente. La verdad que la gente le está pasando mal. Recién acaban de sacar el reporte de Diario de Casos, 12.000 casos nuevos y 240 muertos. Así es que, nada, ojalá que esta historia de la pandemia termine pronto y no tengamos... Ojalá. Sí, no tengamos demasiados problemas. A ver, ¿qué más hay por ahí? En Villa María, 70.000 habitantes, dicen. Acá en Córdoba la perdimos, creo que la perdimos a Vic. Bueno, Vic. Ya va a retomar. Ya va a entrar de nuevo. Bueno, dice, gracias por compartir el Zoom, está buenísimo, dice Viviana. Qué bueno. Sí, nosotros... Y directas, dice Cochi. Así es que bueno... Nosotros nos encanta recibir ¿no? retroalimentación de las personas, nos escriben siempre por las redes y tratamos de responderlo con lo que tenemos, y la verdad que cuando no sabemos decimos no sabemos, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos el otro día, Oscar, con vos, que la ciencia no sabe todo. O sea, hay cosas, porque hay veces que las personas se enojan porque nosotros por ahí en alguna de nuestras placas ponemos que algo es apresurado, ¿no? Porque claro, no hay todavía consenso científico que avale tal o cual afirmación. Y la realidad es esa, la ciencia es así. Hay cosas que necesitan muchos experimentos. No, un solo trabajo no me va a decir nada. Tengo que hacer una revisión de varias cosas para llegar al consenso científico y decir, bueno, esto probablemente sea así, y bueno, y el apresurado existe, ¿sí? O sea, hay cosas que todavía no sabemos, que es lo que pasa con los tratamientos. Los tratamientos hay un montón en investigación.
pero Claro. todavía no tenemos ninguno, ¿no? Como concreto. Hay algunas cositas y es fundamental que las personas no se automediquen. Pasó con la hidroxicloroquina, que salieron todos a la farmacia a comprarla y había personas hubo personas que tienen lupus que se quedaron sin su medicación. Claro, Entonces, claro. Yo siempre les digo que no, y cuando no sé algo también les digo, busco la información, la leo y después te respondo, porque hay que procesar la información. Exacto. La gente necesita también que alguien la procese. Hay veces que uno no tiene los conocimientos suficientes para poder procesarla, porque hay temas que son muy, muy finos. Yo de salud pública conozco mucho, quizá de vacuna no tanto, y hay gente que sabe mucho más que yo. Entonces la semana que viene tenemos una charla con Ernesto Resnick, que creo que entiende mucho más que yo de ese tema, y me va a estar acompañando ahí para sacarnos alguna duda. Fundamental aclarar cosas respecto a las vacunas. Claro, claro. Bueno, hay otra fake news ahí que da vuelta y que dicen que a través de las vacunas nos insertan en nuestro ADN cuestiones que después capaz que en el futuro terminamos teniendo orejas de, no sé, de vaca, de burro, de cola. Pues la gente tiene, y no es solo la gente, hay muchos profesionales que creen que a través de la inyección de ADN de animal, por ejemplo, nos pueden modificar nuestro ADN. Y ahí vienen todas esas teorías conspirativas que vos decís. Sí, lo peor de eso fue justamente lo que vos decís, que fueron profesionales los que dieron a conocer esas noticias sin ningún tipo de fundamento científico, ¿no? Y entonces ahí tenemos el problema de la falacia de autoridad. O sea, hay personas que, claro, ponen en el título doctor tal cosa y empiezan a tirar una sarta de información que puede ser muy dañina para la sociedad, especialmente el tema de las vacunas. Ya sabemos que hay mucho movimiento antivacunas y, por ejemplo, sin ningún tipo de fundamento, varios profesionales han dicho que la vacuna que se estaba probando, por ejemplo, la de Oxford o la de Moderna, ¿sí? Que son vacunas ácidos nucleicos, tenían la capacidad de insertarse a nuestro ADN y eso que podía generar el traspaso como esas mutaciones a la descendencia, ¿sí? Generar cáncer, autoinmunidad. A ver, el estudio de las vacunas, quizá lo que llama la atención es que sea tan rápido, ¿no? El desarrollo. Pero la realidad es que las vacunas ácidos nucleicos se vienen estudiando hace muchísimos años. El tema es que ahora todo el mundo está enfocado en la vacuna y hay la rapidez de la investigación en las vacunas es también porque hay mucha plata que están bajándolo, porque los países, es una realidad que hay que resolver la pandemia a nivel mundial, no es solo acá. Entonces, bueno. Y tecnología tenemos. Esto no es la vacuna. Exacto. Claro, no es la vacuna contra la viruela que se creó hace 200 años, llevó 25 años la creación. Hoy tenemos tecnología con lo que resolvemos 20 años en 2 minutos. Es decir, todo ese tiempo, hoy lo resolvemos en 2 minutos con la tecnología. Así, por eso es que se aceleran más los tiempos. Así pero es. hay muchas dudas ahí. Obvio, pero bueno, después claramente el próximo vivo lo van a aclarar más, que tenés un vivo sobre vacunas. Pero básicamente, o sea, no hay evidencia de que el ácido nucleico que se esté inyectando se pueda integrar a nuestro genoma. Hay todos unos estudios de seguridad también que se realizan antes de largar una vacuna al mercado, no se saltearon fases. Lo que se hace quizá es juntar 2 fases, ¿sí? Pero todos los ensayos se vienen haciendo con los protocolos correspondientes, porque imagínense que si la vacuna llega a funcionar mal o no es eficaz, la pandemia no se acaba. Entonces, digamos, tiene que pasar sí o sí una serie de pasos para que pueda garantizar su seguridad y la eficacia, o sea, que verdaderamente sea útil contra el nuevo coronavirus. Pero bueno, estos dichos hacen mucho daño a la sociedad, porque dan, digamos, si a vos, una persona que no entiende, le dice se va a integrar y va a generar esterilidad y va a generar cáncer y va a generar autoinmunidad y demás, obviamente que va a generar un daño terrible, porque así con esa vacuna no se va a querer vacunar contra nada, ¿no? Y bueno, entonces, ahí es donde tuvimos algunos profesionales, médicas, hay una médica muy famosa en la Argentina que salió por ahí en alguna charla con una modelo y, digamos, cuando alguien vistiendo un guardapolvo blanco sale y dice algo, la gente le cree, porque en realidad sí hemos sido formado, le cree. Y bueno, hay que entender que hay veces, yo siempre digo, ¿no? Los médicos hemos confrontado en varios médicos, no solo médicos, el equipo de salud, todo el equipo de salud. Y acá meto desde visitadores sociales, enfermeros, kinesiólogos, comunicadores, todo lo que estamos en esta pandemia comunicando, científicos de todo tipo.
hemos tenido varios frentes, ¿no? Un frente muy fuerte contra el coronavirus, pero después hemos tenido un frente interno de pelea contra los nuestros propios, ¿no? Yo me hice muy conocido en Córdoba porque en realidad salí a contestarle a un médico de una clínica privada de acá de Córdoba que dijo, por allá por el 20 de abril, tenemos el sanatorio libre, tenemos vacío, dice, liberen la economía, liberen todo porque nosotros estamos sin trabajar. Digo, lo que estaba planteando en realidad era que liberaran todo, que los hospitales estaban vacíos, los tenemos que llenar. Digo, pero es una locura eso, porque algunos de los que lleguen al hospital definitivamente iban a terminar muriendo. Entonces, y eran colegas, digo, y todavía hay muchos colegas que siguen creyendo en las libertades personales más que en que esto es una cuestión de salud colectiva. Yo, por ejemplo, ahí estoy leyendo algunos comentarios. Acaban de confirmar que en Córdoba se autorizan, somos el único lugar del país en donde se autorizan las reuniones familiares para el domingo. Fantástico. Es una locura. Pero bueno, acá en Córdoba se cree más en este tema de las cuestiones de las libertades personales que en la salud colectiva. Entonces allí tenés un problema para poder pelear acá en Córdoba contra la desinformación, porque vos tenés un ministro, un COE y un gobernador que dice, la pandemia no es un problema. Acá el problema es que nosotros vulneremos las libertades personales de las personas. Y esto no es un problema de libertades personales, esto es un problema de salud colectiva. Sí, como las vacunas, igual, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, bueno, no, yo no me enfermo o no me importa porque la paso leve. No lo sabés y aparte de eso, podés contagiar a las personas, ¿no? A tus padres, a tus abuelos. Digo, es una cuestión de responsabilidad social, de lo que vos decís, salud colectiva, ¿no? Lo mismo que las vacunas. Yo, digamos, decido no vacunar a mis hijos, claro, porque vos te vacunaron de bebé, entonces no supiste todas las enfermedades que te evitaste, ¿no? Ahí la recuperamos a Victoria, ahí volvió Victoria. Cayó, la perdimos. Bueno, estábamos hablando del paradigma de lo que son las libertades personales por sobre la salud colectiva. Digamos, paradigma que lo vivimos en Córdoba. En Córdoba acaban de habilitar las reuniones familiares para el fin de semana. ¿Por qué? Porque entienden a la pandemia que vulneran las libertades personales. Digo, pero si esto no es un problema de libertades personales, es un problema de salud colectiva. Nos tenemos que cuidar entre todos. Esto es una cuestión de empatía. Yo veía alguna periodista por ahí que decía, yo a mi mamá no la dejé de ver en ningún momento. Y digo, ¿cuánto la querés a tu mamá? La debe querer muchísimo, porque en realidad yo a mi mamá no la veo desde el mes de febrero, ¿no? No la veo. Y uno los tiene que cuidar, porque si uno va a verlo, le puede llevar el virus. Es una cuestión del otro, y eso es lo que creo que no se recupera todavía en esta... Es como que se olvida que esto es un sistema donde cada movimiento individual afecta al colectivo. Somos, no sé si es a los que les gusta pensar un poco, no sé, en el antisistema, no sé si es el capitalismo o qué, pero nos hemos olvidado de que somos parte de un todo, y no es que, bueno, yo, mi libertad individual, yo hago lo que quiero, si no quiero no uso barbijo, salgo a la calle, sino que mi acción, no, porque yo no tengo miedo a enfermarme. Bueno, yo no tengo miedo a enfermarme, porque soy joven, porque soy sana, porque las estadísticas indican que muy probablemente, aunque no es seguro, a lo mejor no me vaya tan mal si me llego a agarrar el virus, pero yo soy portadora, y eso nos tiene que importar. Tenemos que estar pensando en el otro, y no pensarlo desde un lugar individual, sino pensar en que yo puedo estar llevándole el virus a alguien que a lo mejor no se va a poder salvar, que a lo mejor no se va a poder defender bien, o que a lo mejor esa persona tiene un familiar que es trasplantado, que es inmunodeprimido, porque hay un montón de razones, no es solamente la edad, hay un montón de razones que nos pueden hacer vulnerables. Claro, es una cuestión de empatía, de pensar más que en uno mismo. Pero bueno, hay gente que no puede con su carácter, que ellos... pero lo hemos visto de gente que uno entiende que es gente culta, ¿no? Hemos visto periodistas que decían, seamos libres, salgamos a infectarnos, y después le mandaban, cuando se infectaron, le mandaban mensajes a sus amigos diciendo, recen por mí, porque tenían miedo, les entró el pánico. Y después de que salieron de esa enfermedad dijeron, es jodido. Y se dieron cuenta allí que existían
los enfermeros que los cuidaban todos los días. Y quizás allí entendieron por 2 minutos, porque ya creo que se deben haber olvidado lo que es la empatía. Pensar en el otro, pensar en el equipo de salud que nos tiene que atender y que en la Argentina tenemos mucha cantidad de gente muerta desde el equipo de salud con serios problemas. Así es que, bueno, esas cuestiones son las que hay que empezar a tener en cuenta. Estaba controlando, ahí está todo bien. Eso no es algo que se tenga en cuenta periódicamente. Digo, la gente, esas cuestiones, por ahí hay muchos. Se olvidan de que somos parte de un todo, ¿no? De un sistema en el que lo que yo haga afecta al otro, no da todo lo mismo. Y muchas veces cuando se enferman, a veces dicen, ay, lo primero que pensé fue con quién estuve, a quién pude haber contagiado. Bueno, en buena hora que tengamos ese enfoque, que no hay que perder el enfoque de que yo puedo estar llevando, por más que yo esté bien, yo puedo ser una portadora de algo perjudicial para alguien que quiero, para alguien que quiere mi amigo. Sí, es así. Y otra cosa, la curva no va a bajar si nosotros no nos cuidamos. O sea, no va a bajar nunca, porque las mismas personas son las que dicen, ¿por qué la curva no baja? La curva no va a bajar hasta que todos nos cuidemos y cuidemos al otro. Claro, a mí me preguntan siempre, cada vez que me hacen una entrevista, ¿cuándo viene el pico? Y el pico es dependiente de la intervención del ser humano. Es decir, si nosotros intervenimos, nos metemos en una cuarentena o adoptamos medidas para evitar el contagio y vemos el pico porque la cantidad de casos va decreciendo. Con las medidas que estamos tomando en algunas provincias, lo único que uno logra ver es que la cantidad de casos va a seguir aumentando y eso es muy simple. Así es que allí hay algunos otros mitos también. Algunos al inicio de la pandemia lograron también hasta establecer que a los 70 días se producía naturalmente el pico. Eso nunca ocurrió en ningún lugar. De hecho, los europeos abandonaron la cuarentena hace unos 60 días atrás y hoy están teniendo nuevamente su segundo pico, van a tener con países como Francia y España con casi 10.000 casos diarios, que en no más de 10 días van a empezar a tener 200, 300 muertos otra vez y empieza de nuevo la historia. Y está bueno no perder de vista el contexto internacional también, porque a veces parece que, bueno, estamos llegando a los 300 casos o a las 300 muertes, pero en España en marzo había 500 muertos diarios. 500 personas se morían todos los días. Entonces, y con una flexibilidad mayor, con un país que vive del turismo, con una integración regional mucho más fuerte que la Argentina con sus vecinos. Entonces a veces se pierde de vista por ahí y se cae en este tipo de razonamientos que es muy común y que también estaba, me hacía acordar porque también estaba justo en el trabajo en el paper que leía hoy, y es esto de, bueno, es como la profecía autocumplida, pero en este caso sería positivo porque es, bueno, pero si no pasa nada, ¿por qué nos confinan? ¿Por qué nos tenemos que encerrar? Si estamos bien, si no hay muchos muertos, bueno, es que justamente no hay muchos muertos y estamos bien porque estás encerrado. En cuanto empieces a salir vas a ver cómo se desarma todo. Claro. Entonces es como que el efecto produce la falsa sensación de que no es necesaria la medida que está produciendo ese efecto. Entonces donde abandonás la medida, se va el efecto. Ahora lo estamos viendo. Así es. Sobre el tema de los test que tenemos, test PCR, test serológico, ¿tienen algún tipo de noticias por allí ustedes? ¿Gente que esté consultando por ese tema? Sí, surgió también estos mismos profesionales que hablábamos del tema de las vacunas, también dijeron que los test eran inespecíficos, ¿no? El test PCR es el test que por ahora es el más riguroso, ¿no? El que nos confirma si una persona está infectada o no. Lo que detecta es el material genético del virus, ¿sí? Por ahora es lo único que tenemos, digamos, más confiable. Es el gold estándar hasta ahora del diagnóstico de COVID-19. A ver, el test es específico, ¿por qué? Porque detecta una
la secuencia que detecta es la del SARS-CoV-2, y para llegar a eso tuvo que pasar por un montón de controles antes, ¿sí? Entonces, para justamente ver que esa secuencia no se cruzara con otros coronavirus, o sea, que no fuera repetida esa secuencia en otros virus. Entonces, el test es específico, me va a detectar la secuencia del SARS-CoV-2, y por eso va a decir si una persona está o no infectada con SARS-CoV-2. Hay mucha confusión con los test, el serológico, ¿no? Y eso también pasa porque, por ejemplo, en la tele salen, ¿no?, que hay jugadores de fútbol que se hacen el hisopado, que se hacen el serológico, que es positivo, que es negativo. Bueno, el serológico solamente lo que me indica es si esa persona estuvo alguna vez en contacto con el virus, ¿sí? Porque detecta lo que se llama anticuerpos, o sea, la respuesta de nuestro sistema inmune, las armas que nuestro sistema inmune genera contra el virus. Entonces, pero lo que me dice solamente es si esa persona estuvo en algún momento expuesto al virus, pero no me habla de que ahora está infectado. Para eso tengo que hacer el test PCR. Y el test de PCR, lo ideal es hacerlo con síntomas, ¿sí? Porque muchas veces nos da negativo, como le ha pasado a un par de jugadores de fútbol, pero en realidad era porque estaban empezando a incubar el virus, o sea, lo tenían ahí, pero tenían una carga viral tan baja, había tan poquito virus, que no lo llegaban a detectar. Eso, y quizá eso es lo que genera un poco de confusión. Sí, acá en Olavarría hubo un caso polémico porque una ciudad vecina, en San Nicolás, habían venido a trabajar unos obreros, acá tenemos la fábrica Loma Negra, que es una multinacional de cemento. Bueno, ahí habían venido a trabajar unas tareas específicas, y previamente el municipio los testeó con PCR, que detecta si tienen o no tienen el virus. Bueno, algunos de ellos dieron que efectivamente tenían coronavirus. Entonces los aisló y después volvieron a su ciudad. Cuando vuelven a su ciudad, los testean, pero le hacen un testeo serológico, que es el de si el testeo serológico detecta si tenés defensas, digamos, para coronavirus. Lo que no quiere, anticuerpos, lo que no quiere decir, no dice si tuviste o no tuviste el virus, si lo tenés o no lo tenés. Dice si vos desarrollaste anticuerpos. Bueno, salió negativo, entonces querían hacer juicio al municipio por haberlos privado de trabajar y demás, porque decían, no, pero no tuvieron coronavirus, porque el serológico salió negativo. Y ahí, se pone en evidencia esta confusión entre, esto es lo que decía Yelén, o sea, que a veces puede ser que tu sistema inmune, digo, el anticuerpo no es la única manera que tiene el sistema inmune de defenderse. Y puede ser que te hayas defendido de otra manera y no hayas generado esos anticuerpos específicos que son los que detecta ese test. Ahora se está desarrollando otro test justamente para este tipo de casos, el CONICET está desarrollando, pero digamos, hay algunos test que tienen limitaciones. La PCR es lo más preciso que hay, porque es, ¿tiene el virus? No tiene el virus, en el momento en que lo tiene, o sea... Es así. Mira, yo siempre digo, ¿te van a hacer test serológico? Sí, va a ser negativo, te adelanto el resultado. Es así. Sí. Vos querés buscar el virus, ¿qué tenés que hacer? El test PCR. En Córdoba nos juegan con algunas trampitas, el 70% de los tests son serológicos. Entonces vienen todos negativos y la gente se queda tranquila porque se me dio negativo. Te va a dar negativo porque los anticuerpos dosables, y para que te dé positivo un serológico, tiene que pasar los 14, 15 días de la enfermedad, que es cuando realmente el sistema inmunológico hierve y genera los anticuerpos que tiene que generar. Y después tenés el PCR, si lo agarrás en el periodo de ventana de las primeras 24 o 48 horas, te puede dar negativo, y lo que no quiere decir que en realidad es un falso negativo. Claro. Claro, digamos, te está dando negativo, pero vos tenés el virus. Claro. Tenés que ser muy cuidadoso porque hasta que la cantidad de virus, de partículas virales en el cuerpo son detectables por los test, te pueden pasar 24, 48 y en algunos casos quizás mucho más tiempo, ¿no? Sí. Como el test del embarazo, sí. No hay falso positivo, pero hay falso negativo. Justamente es la razón de la capacidad de detección, de la cantidad de... Así que todos estos son mitos que hay que empezar a romper y decirle a la gente, ¿te hicieron un serológico? ¿Para qué sirve? Yo siempre digo, no sirve para nada. En realidad sí sirve. ¿Para qué sirve? Si vos querés hacer como hizo España o como hizo Italia, querés saber
qué cantidad de gente o qué tanta cantidad de virus tuviste circulando en una población en un momento dado. Entonces decía, a ver, voy a testear a este barrio, a esta ciudad completa, y voy a ver qué cantidad de virus circuló y yo no lo vi. Entonces te metes, testeas, le haces serológico buscando los anticuerpos a todo el barrio, y ellos determinaron que más o menos en España el 5%, después de la tremenda cantidad de casos que tuvieron, el 5% de la población había estado en contacto con el virus. Para eso sirve nada más. Si vos querés buscar el virus, tenés que hacer el PCR. Y siempre les digo que es el del hisopo por la nariz. Para ponerlo en claro, el PCR es una mirada al presente. Así es. Y el serológico es una mirada al pasado. Sí. Así es. Y aparte, un serológico negativo también puede ser que, porque los anticuerpos, digamos, las armas que uno genera y que son medibles por ese test serológico, puede ser que hayan pasado 3 o 4 meses de que tuvieron la infección y que ahora ya les dé negativo, porque ya ese test no te va a detectar esos poquitos anticuerpos circulantes que te quedan. Entonces, tampoco nos da tanta información. Es lo que dice Oscar, es nada más epidemiológico. O los test, por ejemplo, que están haciendo en la estación de Retiro, de 11, bueno, ver cuánto circula, pero no me va a dar mucha más información que esa. Entonces, no tiene mucho sentido que uno de por sí quiera pagar, porque hay muchas veces que uno quiere pagar al laboratorio privado que me haga el test serológico. No tiene mucho sentido, ¿sí? No, y lo mismo que el PCR, si vos querés hacerte PCR hoy, hacételo si querés, pero si te va negativo, mañana te lo podés contagiar en otro lado. Y esto de querer saber el serológico es a veces por la creencia de que te inmuniza. Entonces, bueno, yo me quedo tranquilo, porque si el serológico me da positivo, indica que yo tengo defensas y por lo tanto quedo inmunizada y me puedo mover libremente, ¿no? Eso está bueno aclarar también. Sí, claro. no es así. Y no es así, como dice Ayelen, hay mucha gente que dice, me voy a hacer el hisopado, voy a pagar para ver si estoy infectado. Y capaz que se infecta en el mismo momento que se va a hacer el hisopado. Exacto. Porque te va a dar negativo, pero te lo podés contagiar saliendo de ahí. Es decir, esas son cosas que no tienen sentido. Sí, es como si uno se estuviera todo el tiempo testeando para la gripe, ¿no? O sea, no lo hacemos eso. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora, no? Mejor cuidarse. Y aparte de eso, ¿no? Es muy importante, si uno tiene el anticuerpo, por ejemplo, que les da el test serológico positivo, no significa que no se vayan a contagiar otra vez más adelante, no se sabe eso todavía. Hay un par de casos reportados de reinfección después de un tiempo. Entonces, es un virus muy nuevo. Entonces, no demos todo por sentado, ¿no? Volvemos a la solidaridad. También lo podés portar. O sea, por más que vos el serológico te dé negativo, vos podés ser portador igual, como ha pasado con otras enfermedades. Entonces, no hay que dejar de pensar en el otro, en la otra, en una mentalidad solidaria. Así es. Sí. Doctoras, me encanta charlar con ustedes, me encantaría tenerlas todas las noches para poder hacerlos vivos, porque hay días que se rema en dulce de leche con toda esta fake news, es tremendo. Ya llevamos 1 hora, la verdad que se ha pasado volando el tiempo, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, ahí, no se ha ido nadie, están todos ahí mirando y escribiendo. Ya perdí el control de los mensajes porque me pasan muy rápido y se me pierden, no los puedo seguir. Así es que ya lo han compartido más de 400 veces al video, hay muchísimos comentarios, y en un ratito voy a saber cuánta gente hay viéndonos, pero ha superado lejos las expectativas que tenía. ¿Algún tema que ustedes tengan que quieran tratar, algo que haya quedado, que no hayamos charlado? Yo me saqué No sé por los comentarios si a alguna persona le llegó alguna fake o si quiere comentar de alguna en particular. Claro, algunas preguntas que tengan por ahí. Si no, después... Hay muchísimas preguntas, pero no alcanzo a leerlas. Bueno, van para ustedes todo tipo de mensajes, después pueden entrar y ponerse a leerlos, porque algunos por ahí dicen que se quieren ir a vivir a Olavarría, me dicen. Bueno, que vengan. Sí, es una hermosa ciudad, con hermosos parques. Sí. Y muy obrera. Ajá, bien.
Yo tengo familiares por ahí, ¿vos sabés? Mira. Sí, tengo familiares ahí en Olavarría, pero no los veo hace 40 años. Sí, casi. Ah. Casi. Y vos sabés que se conectan a verme periódicamente, casi, no todas las noches, pero periódicamente se conectan ahí para vernos. Bueno, dice que ojalá se repita. Excelente charla. Con gusto, con Genial. gusto. Nosotros nos encanta poder tener este acercamiento, ¿no?, a las personas, porque la verdad que hay, es lo que decía Victoria más al principio, hay tanta cantidad de información, a veces hasta nosotros mismos estamos abrumados de la cantidad de información que circula, y bueno, entonces está bueno, es muy agotador también, y una persona por ahí no se angustia mucho con la cantidad de información que circula, y bueno, está bueno tener este contacto con los vivos, ¿no? Y poder Tener la gente ahí, mira, nos preguntan si la gente a los 10 días ya deja de contagiar, porque está ese mensaje. Sí. No dice, si les da el alta, sí. O sea, el protocolo ahora del Ministerio de Salud es que el día 1, digamos, de tus síntomas, al día 10, ¿sí? Si uno no tiene síntomas respiratorios por 3 días antes, o sea, yo tengo que haber pasado 10 días desde que me contagié, en general se toma como del hisopado positivo 10 días, y los últimos 3 días no tengo que haber tenido síntomas respiratorios. Y ahí ya se considera que no se contagia. O sea, el día de mayor contagio es 2 días antes del inicio de los síntomas y 3 días posteriores, ¿no? Esa ventana, digamos, es el día de mayor contagio. Y entonces se considera, el alta se lo da al día 10, pero tenemos que tener en cuenta eso, de no haber tenido síntomas respiratorios los últimos 3 días de esos 10, ¿no? Pero si ya le da el alta, uno tiene que estar tranquilo que no va a contagiar. Bien. Bueno, son algunos de los mensajes que logro ir viendo. Si la vacuna, dice, saliera de aquí a 3 años, dice, deberíamos estar en cuarentena todo este tiempo, porque ese también es el otro temor de la gente. Si no sale la vacuna, ¿tenemos que estar en cuarentena? No, yo creo que la cuarentena ya fueron los primeros 40 días, fue eso, y a partir de allí me parece que hemos aprendido más o menos a convivir, y que, mira, hay una doctora que me decía, Laura Rosales, debe estar por ahí leyendo, y dice, mira, Oscar, te voy a dar un ejemplo. Dice que creo que es lo más claro. Yo siempre decía, manejar una pandemia es como manejar el auto, es pisar un poquito 2 veces el freno y 1 vez el acelerador, así. Y ella me decía, mira, es como cuando vos salís de viaje en la ruta. Vos ponés primera en el auto, ponés segunda, ponés tercera, cuarta, quinta, y caminás en quinta 40, 50 kilómetros, tenés que frenar, detenerte, poner en punto muerto, volver a arrancar nuevamente. Bueno, eso sería la conducción de una pandemia. Ir bajando de fase, como baja de cambios uno en un auto, frenar, detenerte, en algún momento tenés que parar el motor, después volver a arrancar y volver a tomar, hasta que tengamos alguna herramienta. En la última pandemia, que fue la del 2009, con la gripe A, nosotros teníamos el Tamiflu, que de algún modo fue el fármaco que nos salvó. Hoy no tenemos nada. Nada. Todavía no, pero hay mucho en estudio, pero todavía no hay nada muy tajante, ¿no? Que diga, bueno, con esto, listo, todas estas personas les doy este medicamento y yo sé que a los 2 días se recuperan y que no van a colapsar la terapia. No hay nada que sea tan eficiente todavía, está todo en ensayo clínico, pero bueno, tardan, ¿no? Obviamente. El Tamiflu salió 48 horas después de que saliera la gripe A. Fue ahí casi de la mano que salieron uno con el otro. Así que eso ayudó un poco a frenar esa pandemia y que no fuera tan letal y que estuviera bajo control. Y la vacuna salió bastante tiempo después, ¿no? Porque no salió ahí nomás. No. Creo que 1 año después, más o menos. Casi entre 1 y 2 años empezaron a hacerse las pruebas. En esto se han acelerado todos los tiempos de la vacuna, que allí también hay algunos mitos que dicen que se van a romper algunos protocolos y que nos van a poner en riesgo. La verdad es que no. La verdad es que hoy tenemos la tecnología como para poder crear una vacuna en 1 año y en menos tiempo, en 6 meses. Lo que pasa es que veníamos con procesos de creación de vacunas aletargados porque de algún modo no teníamos ninguna urgencia. Es decir, se probaban, se demoraban. Ahora no. Ahora se aplicó la técnica de la velocidad luz, que le llaman. Metieron una inyección de miles de millones de dólares en 200 equipos de investigación y hoy tenemos 30 equipos que están casi en fase 3 terminándola. Pero han habido miles de millones de dólares inyectados. En otros momentos vos tenías
esfuerzos individuales de algunas personas que iban viendo cómo buscaban financiamiento para poder crear las vacunas, casi en un desinterés de la sociedad y de los gobiernos en pleno. Así es que esto es lo que tenemos hoy. Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Les quiero agradecer muchísimo, están todos muy, muy contentos. Yo después les voy a subir el video al YouTube y desde ahí se los voy a pasar para que lo podamos compartir, porque me parece que fue impecable la exposición de ustedes. Y no sé, me encantaría poder volver a charlar nuevamente cuando nos vuelvan a invadir en 10, 15 días nuevas fake news y salir y empezar a desenredar todo ese lío que nos arman con la información. Así es que sí, las convoco para dentro de no sé, lo que pueda, de 15, 20, 30 días. Cuando más quieran. Un gusto absoluto hacer este vivo. Y si quieren, podemos terminar como con Vic, o sea, algún consejito para las personas cuando reciben esta fake, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto o qué no hacer, en realidad? Todos ustedes. Sí, teníamos algunos consejos para no contagiar fake news, ¿no? En primer lugar, lo que planteamos por ahí es desconfiar de las cadenas, ¿no? O los anónimos de WhatsApp. Las noticias reales, decíamos, no se informan por mensajería personal, ¿no? Si algo es importante, se va a anunciar formalmente, va a estar el presidente, los ministros, imagínense si aparece una cura, qué mejor, se reactiva toda la economía, todo el país está dañado. Entonces, confiar en que cuando haya algo realmente asombroso para bien, se va a comunicar por todas las vías oficiales. Y si no, siempre empezar a desconfiar, a ponernos un poco desconfiados de todo. La noticia completa cuando nos llega algún link, porque muchas veces los hábitos son leer solamente el titular o a veces la bajada, y en general en los medios de comunicación muchas veces los titulares no los hace la misma persona que escribe la noticia. Justamente porque lo que buscan es vender, que hagas clic, entonces a veces no refleja realmente el contenido. Entonces, si algo nos llama mucho la atención, o sea, la típica característica de la fake es que tiene un título escandaloso, para bien o para mal, la mayoría de las veces para mal, pero a veces para bien, o curas milagrosas, o avances grandilocuentes, o algo que tiende a generarnos mucho enojo, ira, que confirma nuestros disgustos para con determinado sector. Entonces, de ahí hay que como desconfiar un poco para no compartir esas informaciones negativas. Chequear la fuente, si la información proviene de un sitio web que es muy poco conocido, tiene un nombre raro, hay que tratar de identificar quién dice, si me mandan un audio y no dice quién es. O a veces, por ejemplo, hoy mismo me llegó un audio de un supuesto médico que decía su matrícula y todo, denunciando un conflicto con IOMA, con una obra social. Y en realidad yo lo googleé, me lo mandó alguien porque, che, vos que estás con las fakes, lo googleé y bueno, en realidad era como una persona que hacía acupuntura, que hace como otro tipo de terapias, consulté a una asociación de profesionales de la salud y resulta que es un conflicto particular. O sea, eso es lo que pasa a veces también, que alguien quiere hacer pasar como general un conflicto que en realidad es personal o es particular. Entonces, no dejarnos, ya bastante angustiante es la situación, como para además sumar nuevas angustias. No creer en cualquiera que se presenta como experto, como decíamos hoy el de Andreas Kalker, o ese Nobel de Química que opina sobre epidemiología, digamos, puede haber recibido un Nobel de Química por una cosa muy específica y eso el Nobel no te da aval para hablar de todo, sino solo por el motivo por el que te dieron el Nobel, digamos. Nuestros amigos y familiares, lamento, pero no son tan confiables por mucho que los queramos. Nos quieren un montón, pero no necesariamente transmiten información certera o basada en evidencias. Entonces, antes de compartir lo que nos mandan, siempre chequear esto del sitio web o preguntarle, che, pero ¿esto quién te lo pasó? ¿De dónde salió? Como para ahí también plantearle la duda a nuestro familiar, a nuestro ser querido.
lo que vemos no siempre es lo que es, porque también las fakes se dan en imágenes. Muchas veces son imágenes del pasado y están descontextualizadas y como remixadas y puestas en un contexto que no corresponde, que es tergiversado. Entonces, en el caso de que tengamos mucho interés, podemos copiar la foto así como está, arrastrarla al Google o copiarla y pegarla, y podemos, nos va a aparecer todas las veces que salió esa imagen, y a lo mejor ahí detectamos de cuándo es esa foto, o a veces puede ser que esté trucada y encontremos la original. La frase son datos, no es opinión. En realidad no es del todo cierta, porque hay investigaciones también como la de el brasilero Bernardo Kuczynski, que trabajó sobre medios y estadísticas y cómo los medios informan sobre los datos. En realidad muchas veces se tergiversan o se interpretan de acuerdo a la conveniencia del sesgo que previamente se tenga. Entonces se hace un recorte de toda la estadística y se selecciona para informar o para titular ese recorte que a mí, como soy macrista o kirchnerista o no sé, o antisistema o de izquierda, lo que fuere, lo selecciono y le doy preponderancia a eso. Desconfiar de nosotros mismos también, de nosotras mismas, porque el sesgo de confirmación lo tenemos todos. Entonces a veces tendemos a creer esas informaciones que confirman un poco nuestras sospechas o nuestros desagrados sobre algún sector, y digamos como que nos subimos a la ola de esa información y caemos en la fake porque está confirmando algo que en realidad sentimos. Y esto es típico de la fake, que apelan mucho a la emoción. Consultar la plataforma Confiar y también nuestras redes, que, a ver, porque a veces me equivoco, es @anti_ fake news, _. Y si les da pereza hacer, les parece que no, pero yo no me voy a poner a buscar, no sé qué, bueno, ante la duda, no compartir. Es muy fácil. Y no listo. Compartir y listo, ya está. Y listo. Es lo mejor. Es lo mejor. No jodan con compartir. Es así, porque uno recibe la cantidad de basura que recibe y que es tremenda, es tremenda. Pero bueno, yo siempre le digo a la gente, prefiero que me manden información porque de algún modo yo la freno y les digo esto sirve, esto no sirve. Así es. Yo tengo un retraso ahora de más o menos unos 200 mensajes de ayer y hoy que están en este sentido. Siempre me llaman y me consultan, ¿sirve esto o no sirve? Y hay veces que con mirarlo al audio o al video, los primeros 10, 20 segundos uno ya los detecta, ya sabe para dónde va. Hemos generado ahí una inmunidad. Una inmunidad de anticuerpos para las fake news. Exacto, ojalá. Si es para alguien que sabe, y es para consultar si es verdadero o falso, qué sé yo, bárbaro, sí, mandale, pero preguntando a un experto que vos sabés que sabe. Pero si no, mandar por mandar, uy, me llegó esto y se lo empiezo a mandar a todo el mundo, no, ¿para qué? Sí, así es que... Bueno, doctoras, ha sido un placer. Doctora no quiero incurrir en una fake. En una fake. Bueno, ha sido un placer charlar con usted y ver que gente tan joven esté tan formada. Me deja tranquilo porque no es el mismo país en el que yo nací, que costaba mucho llegar a estudiar, había que remarla demasiado, y gracias a la cantidad de facultades que tenemos, organismos como el CONICET, la innumerable cantidad de universidades que hay, de centros de investigación, hacen que la Argentina esté empezando a estar en otro nivel, y me parece que eso hay que aplaudirlo y hay que mostrarlo. Que la Argentina sea uno de los 8 o 10 países que tenga satélites, tenga ya 3 satélites creo que son allá arriba, eso es de un orgullo enorme, y eso es gente como ustedes que se dedican a la ciencia, que lo están logrando. Así es que yo, palabras de agradecimiento nada más de que hayan aceptado estar acá charlando con toda la gente, y voy a ir recuperando algunas preguntitas de ellos, porque yo siempre termino el vivo y entro a mirar todos los mensajes, y a aquellos que no hemos contestado lo vamos a contestar particularmente. Así es que por ahí voy a ir reenviándole algunas preguntitas para que podamos contestarle. Obvio.
Sí, con gusto. Ayudan un poco a frenar todo esto, a romper un poco con toda esta fake news que está circulando. Así es que muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más. No, agradecerte a vos, Oscar, un placer, y a todas las personas que nos están mirando ahí, y un gusto de poder sí colaborar con las respuestas a las preguntas que hayan quedado ahí. Muchísimas gracias. Y gracias también a vos por el espacio y el ejemplo para otros médicos, otros profesionales que saben mucho y que se ponen a disposición de manera altruista para llevar tranquilidad, para llevar información veraz a muchísimas personas que tienen muchísimas dudas. Entonces, ojalá muchos te imiten y te copien en esto de popularizar la ciencia. Así que en ese sentido también gracias a vos. Bien, bueno, después de mutuos agradecimientos, nos despedimos. Gracias a todos, yo ya voy a cortar la transmisión y bueno, hay en este momento más de 600 mensajes, así que va a ser una larga noche contestando mensajes, pero contento lo pasaremos. Bueno, nos despedimos de la gente, corto ahora y ahora nos despedimos nosotros. Bueno.